Las opiniones aquí expresadas son únicamente de carácter informativo y no pretenden en ningún momento fomentar el uso de sustancias psicoactivas. Contenido no apto para menores de edad. Disociados, un podcast sobre sustancias psicoactivas con un enfoque de reducción de riesgos y daños. Hola, pues bienvenidos a Devastados, porque no ganamos los inputs. Así que no habrá nudes. Son las de Ricardo, porque él sí ganó. No, bueno, prometimos nudes para quien votara, no solamente si ganábamos, así que bueno, pues si tienen ahí una prueba de que votaron por nosotros, un screenshot del momento en el que pues veremos, lo pensaremos. Nos mandan a Disociados, tenemos que pasarlo por el grupo, comité editorial. El comité editorial, a ver si sí vale o no vale. Exacto, tuvimos una pequeña pausa, amigos, escuchas para recapacitar al respecto. Pero bueno, estamos aquí como siempre con Drugs, Ricardo, hola. Hola. Y tenemos un invitadazo que es con un gran currículum pro Palestina, médico, cirujano y partero de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Me metí a su LinkedIn. Y psiquiatra especialista en trastornos causados por el uso de sustancias. Y es, bueno, un currículum muy extenso. Sí, y es Hugo González Cantú. Muy bienvenido. Pues gracias, amigos. Aplausitos. Gracias. Bueno, y además de todo el tema del asunto clínico, pues también ha estado muy involucrado en la academia, en la sociedad civil, en el activismo, así la que, docencia, académico, sí, etcétera. Entonces ha hecho un poco de todo, y además pues me atrevería a decir que probablemente fuiste de las primeras personas que estaban tocando en los temas de diversidad sexual y uso de sustancias, ¿no? Pues sí, así es, hace algunos añitos. Me tocó un poco por cuestiones como personales, y vamos a hablar de eso ahorita, ¿no? Claro. Gracias por la invitación. Allá por los 90s, cuando empieza a circular el MDMA aquí en la Ciudad de México, en las fiestas de música electrónica, pues una de mis preguntas era, ¿eso qué tan bueno es, no? Entonces, investigar de qué se trataba, y luego asociado con el tema de VIH, porque también en los 90s, pues todavía el tema del VIH era un tema súper fuerte en el sentido de que los medicamentos era el AZT, por ejemplo, ¿no? Entonces, a principios de los 90s, que tenía muchos efectos secundarios. Entonces, una de mis primeras preguntas que me hice en aquel entonces era, ¿qué pasa si usas sustancias y tienes VIH? ¿No? Esa fue una de mis primeras cuestiones, así que empecé a investigar, y ahí di con el tema de reducción de riesgos y daños, porque en Canadá pues ya tenía como mucho trabajo de esto, ¿no? De qué pasaba si tú tenías VIH y usabas sustancias, ¿no? Entonces, más que decir prohibido, quitarlo, me llamó la atención que decía, no, pues tienes que usar ciertas dosis, evitar las mezclas y cosas que pues ahora ya pues ubicamos, y espero que todas y todos conozcamos, ¿no? De estas reglas de cuando tú consumes, pues tienes que saber qué estás consumiendo, y pues también evitar mezclas o conocer los efectos específicos. Entonces por ahí empecé, Ricardo, ¿no? Hacía cuestionarme algunas cosas, ¿no? De mi trabajo, de lo que luego pues se convirtió en otras cosas, ¿no? Ya. Oye, y justamente pensando en eso, digo, yo hoy en día creo que todavía nos falta mucho para que la gente sepa ese tipo de cuestiones de riesgos y de reducción de riesgos y daños. Pero en ese entonces, ¿qué pensaba la gente al respecto? O sea, imagino que haber sido como muy transgresor, ¿no? Y claro, mira, en esa época, pues, como siempre, solo algunas ONG, que quizá no ubico ahora, había un grupo que se llamaba Divas, que hacía fiestas. Y eran señoras y realmente estaban haciendo un trabajo bien padre, y hacían fiestas, y en las fiestas había cuarto oscuro, eran fiestas muy, muy chidas. Y eran fondos para el VIH, ¿no? Entonces había movimientos específicos de la sociedad civil, pero a nivel por ejemplo, en el Instituto Nacional de Psiquiatría, donde yo trabajo, voy a trabajar pronto, ahora no trabajo en ningún lado, aclaro, quiero decir que hoy estoy libre de cualquier restricción para hablar, pero era un asunto más bien académico, ¿no? Entonces yo tengo años
en la academia, a los psiquiatras, a los psicólogos, a las psicólogas que me ha tocado darles clases, hablar de reducción de riesgos y daños y cómo poner los dos modelos, ¿no? Tenemos el modelo prohibicionista, derivado de AA, que tiene una gran influencia en el mundo de la atención de problemas de uso de sustancias, y el otro lado que es este, ¿no? Es no prohibicionista, donde pues, se pueden usar bajo como tener ciertas condiciones o conocimiento de ellas, ciertas sustancias. Entonces ahí hay toda una dicotomía, ¿no? Hay una dualidad que persiste hasta la fecha, ¿no? Y si tú te vas, no voy a decir nombres, a tal institución y entras a su curso para ser consejero o consejera de adicciones, así literal, pues el mensaje que vas a recibir es: lleva a las personas a la abstinencia total a través de un programa de varios pasos y ese es tu trabajo, ¿no? Y te vas a otros lados, por ejemplo en el Instituto Nacional de Psiquiatría, donde puedes hablar, todo el mundo sabe reducción de riesgos y daños, y es otra cosa, y los dos son válidos, ¿no? Porque pues, a uno le van a dar reconocimiento por la CPK también, y Claro. entonces ese es un tema que hay en el tema de adicciones, ¿no? O sea, hay gente que le habla adicciones, hay gente que le llamamos trastornos por uso de sustancias, que también es un tecnicismo médico, si quieren, para los trastornos, ¿no? También yo creo que aquí han hablado mucho que mucha gente puede usar, podemos usar sin tener trastornos. Oye, yo no sabía que este modelo prohibicionista, o por lo menos en estas instituciones, se mostraba o se enseñaba a través de, o influenciado por la AA. Claro, o sea, AA tiene hasta la fecha un gran impacto en todas las políticas en Estados Unidos. Wow. Cualquier guía de práctica clínica que para metadona, para lo que quieras, siempre ven una buena sección de tienes que ir a AA y lo Okay. Pero tiene como influencias religiosas, ¿no? O sea, es como encaminarte también, a Dios. También. Okay. Había, no me acuerdo ya cómo se llamaban, un movimiento Oxford previo a AA, que tenían como ideas puritanas de templanza, que ese es el término también utilizado. Templanza era no usar alcohol. De ahí viene, si hay un elemento religioso puritano que trató en su momento antes de AA de ayudar a las personas que tenían problemas de consumo de alcohol. Pero luego llega el famoso Bill y Bob, que es toda una historia loquísima. Okay. Porque Bill, yo les platico, también en algún momento usó LSD. Bill W., el fundador de AA, pues, en algún momento, era un académico en aquellas épocas, pues se codeaba con gente universitario, académico, le dieron LSD y dijo: esto es buenísimo y puede ayudar al alcoholismo, ¿no? Decía Bill W., y los de AA me van a odiar si ven este programa, porque cuando dijo eso, la organización AA le dijo: papito, tú cállate, tú nada más vas a salir saludando al público, y sacaron eso incluso de la historia oficial de AA, ¿no? Pero es una historia hiper conocida. Entonces, digo, es la historia, ya me fui, pero Bill W. y Bob, entonces también con una visión de trabajar en la bolsa, más como hacer un negocio, que nunca fue un negocio AA, eso también debemos de aclarar. No es un negocio para nadie, pero sí como una visión organizativa, ¿no? De niveles, estructura, y fue creando la gran organización que es AA, y como en su momento fue también un parteaguas de decir, personas consideradas incurables, que ya los habían dado de alta los doctores, tú te vas a morir por el alcohol, literal, esas personas de repente dejaban de beber, ¿no? Entonces, ese hecho médicamente llamó la atención, y también hubo mucha colaboración en ese entonces entre médicos, el famoso doctor Jelinek, una colaboración con Bill W. AA para pues,
decir, esto sí funciona, ¿no? Entonces, de ahí creció y quizá, pues ya saben, esta Betty Ford era AA, la esposa del presidente Ford hace muchísimos años, y desde ahí tiene entonces hasta un impulso político de las altas esferas de AA, donde si tú eres así un político americano, decir que eres de AA te sube puntos, no te baja, ¿no? O sea, te sube porque es decir, pertenezco a una organización que tiene estos fines de la templanza, etcétera, ¿no? Entonces, como modelo prohibicionista permeó en las políticas públicas, sumado a la guerra contra las drogas, el comercio mundial de las sustancias, etcétera, pero influyó muchísimo en la parte del tratamiento, en ese aspecto, decir, como esto sí funciona, vamos a dárselo a todos, ¿no? A todo mundo, ¿no? Entonces, fue la medicina, el tratamiento oficial prácticamente del consumo de alcohol por muchísimos años, hasta que en los 60s, 70s, también desde la psicología, empiezan a surgir otros modelos cognitivo-conductuales, en donde, por un lado, se vio que no era nada más AA, que funcionaba, que también funcionaban estos modelos, y empezó a surgir una idea, que antes estaba prohibida, del consumo moderado de alcohol. O sea, no, sí se puede, pero... Sí se puede, porque no todos son dependientes, algunas personas nada más consumen demasiado, atracones los fines de semana, y entonces surge este modelo del consumo moderado, y podríamos decir que es como también un tipo de reducción de riesgos y daños que sin ese nombre, pero empieza a surgir, y todo esto desde la psicología, ¿no? O sea, son los psicólogos, las psicólogas, quienes estudian, investigan, crean modelos, hacen, ya saben, ensayos de controles, y pues hasta la fecha les puedo decir al público que escucha que las terapias cognitivo-conductuales son lo mejor que hay para los tratamientos para uso de sustancias, ¿no? Entonces, lo mejor, y me refiero mejor que AA, me refiero que los tratamientos farmacológicos que usamos los psiquiatras. Entonces, digo, y de ahí surge la dicotomía, y pues ya con la reducción de riesgos y daños, que ha tomado un gran vuelo por la crisis de los opioides de Estados Unidos, pues ahora ya son dos modelos dicotómicos que pues ya no saben de repente cómo embonar, ¿no? Es un tema, ¿no? Yo me iba a ir hasta paso con Asama, pero si quieres. Así yo tengo una pregunta respecto a esto que acabas de decir, porque o sea, yo he escuchado como algunos psiquiatras, ¿no? O sea, decir prácticamente que, o sea, si tú eres una persona que usa sustancias, de entrada estás enfermo, y la única forma de curarte tu enfermedad, entre comillas, es viniendo con un psiquiatra que te dé fármacos. Y tú acabas de decir que, o sea, pues hay otras cosas que pueden funcionar, incluyendo la psicología en una terapia específica, ¿no? Yo también, digo, por las cosas de las personas que he conocido que han pasado por procesos, por ejemplo, de que quieren moderar su consumo o dejar de consumir alguna sustancia, pues a algunos les ha funcionado ir con psiquiatra, a otros con psicólogo, a otros meterse a ayahuasca, a otros no sé. Claro. Entonces me llamaba la atención porque sí decía, pues creo que tampoco está bien por parte de algunos profesionales decir, ni AA funciona, ni tampoco la psiquiatría funciona, ¿no? O sea, ¿qué opinas al respecto? Sí, bueno, a ver si no me hago bolas. Mira, actualmente vamos a verlo desde la perspectiva de la persona usuario que requiere servicios, ¿no? Tú como persona usuaria que buscas un servicio de salud mental tienes el derecho a conocer todas las opciones disponibles para tu problema, ¿no? Entonces, cuando como psiquiatra o terapeuta o psicólogo o psicóloga cierro mis opciones a que solo te vas a curar con AA o solo te vas a curar por esta vía, estamos quitándole el derecho a la persona a saber, ¿no? Entonces, ese es la paciente tiene derecho legal a expresar sus preferencias y seguir el tratamiento. O sea, como derecho a saber todas las opciones que tiene, aunque salgan de la ciencia, medicina. Yo por ejemplo, ahí tienes temas, a ver, la ayahuasca no está aprobada, es un modelo experimental,
te pueden preguntar y tú informas, es un modelo experimental, pero sí puedes decir, hay gente que le funciona, como tú decías, a alguna gente le funciona AA, que consiste en esto, a alguna gente le funciona terapia cognitivo-conductual, que consiste en esto, y la parte de los medicamentos tiene que ver con dos cosas. Una, puede ser medicamento para el mismo problema de uso de sustancias, que tenemos bien poquito, un arsenal chiquitito, o, en mi caso personal, tratamientos farmacológicos para la comorbilidad, que es el otro gran tema en el uso de sustancias y que los psiquiatras debemos de saber que es la comorbilidad, tener dos cosas a la vez, ¿no? Tener, por ejemplo, TDAH con uso de sustancias, ¿no? Si TDAH es trastorno por déficit de atención y hiperactividad. Entonces, si tú tienes eso, pues tienes estadísticamente, ya lo sabemos, más probabilidades de iniciar más temprano el consumo de sustancias, tener mayor involucramiento en el uso de sustancias y más riesgo de volverte dependiente. Entonces, eso tú lo sabes, y si ves una persona con un psiquiatra, pues dices, tienes TDAH. Hay que tratar el TDAH. Pero también consume sustancias. Eso se llama patología dual, diagnóstico dual, trastornos comórbidos, y también es un tema. Muchos psiquiatras no saben manejarlo, no lo entienden. Dicen, pues esto es literal también. Si tú no dejas de usar sustancias, tú no te vas a curar, por lo tanto, no te doy tratamiento. Esta es otra forma que podemos nosotros, desde nuestro poder, autoridad, negarle el tratamiento a alguien y decir, también sucede, decirle a la mamá o al papá, internenlo, tratamiento mágico para prácticamente cualquier adicción en el país. Perdón, también, pero se lo recetan. Y la comorbilidad, donde quedó el tratamiento, etcétera, ¿no? Entonces, esa es la parte compleja, ¿no? Claro. Y no todos los psiquiatras, lo debo de aclarar, lo conocen, pero en mi trabajo, y lo decía Mario, tengo muchos años de dar clases, impartir la clase de adicciones a residentes de diversas instituciones. Y pues es para que entiendan otras perspectivas, ¿no? O sea, de médicas. Como médico tengo que basarme en un modelo médico, pero ¿eso qué quiere decir? Pues que es una enfermedad, que hay un agente etiológico, etcétera, el modelo clásico de la enfermedad, ¿no? Pero en este caso, pues difundir ese conocimiento a las nuevas generaciones. Ya, claro. Wow. Pues no sé si nos vamos ya directo hacia... Sí, yo quería... Hacia donde quiera. Sí, preguntar sobre lo obvio, sobre el paso en CONASAMA, sobre la reducción de riesgos. ¿Qué fue lo que hiciste, lo que implementaron, los avances que hubo durante tu trayecto, tu paso por ahí? Bueno, primero hay que aclarar que CONASAMA, para quien no sepa, porque además es una sigla nueva, es la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones, que es lo que antes se llamaba CONADIC, ¿no? Sí. Que es parte de la Secretaría de Salud, y digamos que es pues quien toma como la rectoría. Sí, es un órgano rector, ¿no? Ahora de la salud mental y de las adicciones. Antes era CONADIC, solamente de las adicciones. Y desde ahí, y le mando saludos a Fanny Pineda. Sí. Saludos a Fanny, que le estés paseando chido allá donde yo sé que estás ahorita. No voy a decir dónde al público. Fanny es una gran promotora del tema y una gran conocedora del tema de reducción de riesgos y daños, que venía desde la sociedad civil, y pues yo venía de la academia, ¿no? O sea, de mundos que a veces no se conocen, no hacen tanto clic, y pues hicimos un super clic en ese sentido, trabajando en la comisión, y pudimos, en el tiempo que estuvimos ahí, aclaro, ya no trabajo ahí, estoy hablando de el paso por la comisión, por ejemplo, un programa de reducción de riesgos y daños en la Ciudad de México, en colaboración con el Instituto de Atención y Prevención de Adicciones,
que es el órgano local en la Ciudad de México que trata estos temas, y lo voy a resumir. Había un camión disponible con 2 consultorios para salir a la calle, y la propuesta fue... El famoso Yapabús. Yapabús, se llama Yapabús. Se parte un camioncito muy bonito, funciona muy bien, hay que conectarlo a la luz para que funcione, eso sí. Y se planteó llevar servicios de reducción de riesgos y daños, y entonces hubo una vinculación con Inspira. También saludos a los amigos de Inspira, a los amigos de Inspira, a todos los que están por allá, y de Reverdecer Colectivo, que ahora, bueno, está Instituto RIA en este mismo proyecto para llevar reducción de riesgos y daños en 2 sentidos, ¿no? Y aquí podemos hablar de reducción de riesgos y daños. A nivel mundial, la reducción de riesgos y daños está muy enfocada a prevenir VIH y hepatitis C. ¿Por qué? Porque son curables o tratables, se pueden evitar muertes y enfermedades, pero la gente no va, no se hace la prueba, tiene miedo, etc. Entonces hay un modelo de prevención combinada que incluye otras cosas, condón, PrEP, etc. Y eso es un modelo de reducción de riesgos y daños que lo llevamos al Yapabús. Y el otro, que ahorita pues está haciéndose muy famoso, es el chequeo de sustancias, que pues con el advenimiento, el auge del fentanilo, ya salió el fentanilo, chin. Siempre aparece aquí, ¿no? Así, como decía Sara, ¿no? Así, aparece el elefante del fentanilo. Pero cuando aparece el fentanilo, pues ya la gente, y espero que esto también se difunda, empieza a preocuparse de qué contiene mi sustancia, ¿no? El mercado ilícito hace que nuestras sustancias sean de riesgo simplemente por no conocer qué contienen, y pues hay técnicas, hay estrategias sencillas relativamente, y aquí está el doctor químico que sabe perfecto de todas estas cosas, que se puede saber con bastante precisión que lo que estés consumiendo es lo que tú piensas, y si tiene otras sustancias también, ¿no? Recientemente el Instituto RIA empezó a usar, por ejemplo, tiras de fentanilo debido a esta preocupación que hay ahora acerca del tema. Entonces se llevó ese proyecto, y no llegamos exactamente a donde queríamos llegar, temas políticos. Eso también es bien interesante. Cuando quieres llevar un proyecto así, tienes que trabajar con muchos niveles, ¿no? Claro. Federal, estatal, local, incluso algunos vecinos llegaban y decían qué están haciendo, etcétera, y organizar todo eso costó trabajo, pero por ejemplo hemos recorrido varios lugares interesantes. Calzada de Tlalpan, donde aparte se ha brindado el servicio a personas, a mujeres trabajadoras sexuales, que esa es una población muy descuidada en cuanto a políticas públicas y servicios, y que tiene, por otro lado, pues una serie de riesgos, ¿no? Ir a espacios universitarios, ir a la marcha gay, donde pues también la gente quería saber de repente qué iba a consumir en la noche, y pues es un modelo que ojalá se replique, porque pues solo es un camioncito para toda una gran ciudad. Hablabas justamente de una ruta del cristal, ¿no? Sí. ¿Nos puedes decir cómo es esto? Bueno, a ver, para todas y todos los que nos oyen de la Ciudad de México, la ruta del cristal es una ruta que sigue aparte la línea azul del metro, que recorre San Cosme, pasa por el centro histórico, da la vuelta y luego recorre Tlalpan. Y en la zona de San Cosme y Tlalpan, y ya les estoy dando tips, está, para los que no sepan, pues hay muchos hoteles donde se llaman puntos de encuentro, llamarles técnicamente, pues donde se reúnen más, sobre todo hombres que tienen sexo con hombres, para tener consumo de básicamente cristal. Ese era nuestro objetivo, personas que usan cristal, ¿no? Hay uso de otras sustancias, entonces era ponernos en este autobús, en este camión,
es un camioncito en la Ruta del Cristal, pero no lo pudimos hacer en la zona de San Cosme porque no hubo permiso, no hubo la voluntad política de las autoridades de la alcaldía y no se pudo llevar ahí, pero sí lo pudimos llevar a la zona de Tlalpan, donde, por ejemplo, no era el público original, no era a quienes iba destinado, pero nos dimos cuenta que las trabajadoras sexuales justamente necesitaban servicio, ¿no? O sea, pues el camino, yo ya no estoy en la CONASAMA, pero justo al vincular varias instituciones y ONGs, pues era para que empiece a caminar solo, ¿no? O sea, también tenemos que hacer grupos, sentarnos a la mesa, diversas instituciones que tienen a veces el camión, las carpas, y la gente que sabe, como Inspira, como Instituto Río. Y nada más les quiero contar una historia y también saludo a mis amigos del YAPA, mis amigas del YAPA, aprovechar, que inicialmente cuando empezamos a salir, pues todo esto de hacer pruebas y la consejería de las pruebas rápidas de VIH lo hacía Inspira, ¿no? Pero los de YAPA, compañeras psicólogas que trabajan en el YAPA, empezaron a aprender la técnica, también gracias a los compañeros de Inspira, y entonces ya este mismo camión, las mismas autoridades de YAPA, con su propio personal, empezaron a llevar programas de pruebas rápidas, PrEP, etcétera, a múltiples lados, ¿no? Entonces eso también a mí me gustó mucho como nosotros como grupo Reducción de Riesgos y Daños traemos la bandera desde hace mucho tiempo, pero ver cómo esto ya permea en trabajo donde no estamos nosotros, no estamos así los impulsores de esto, catalizó, quizá no en la parte de sustancias, pero sí en la parte de llevar pruebas de VIH a poblaciones que normalmente no se hacen pruebas de VIH, y también es un público, una población interesante porque nunca se hacen pruebas de VIH, ¿no? Entonces, sobre todo las mujeres heterosexuales, ¿no? Si has tenido múltiples parejas sexuales como mujer, pues digo, y aunque sea una, digo, no confiaría mucho, ya nunca pondría la mano al fuego. Malditos hombres. Malditos hombres, por ningún hombre, exacto. Sí. Entonces, pues hacerse la prueba, ¿no? O sea, como parte a veces pues, de todo lo que sería el check-up médico, ¿no? Aquí se me ocurrió algo. Que no sé si se pueda llegar a hablar de eso, pero tú dirás. Si no le cortamos. Exacto, cortado, aplauso. Yo a Hugo lo conocí justo en una de estas intervenciones en la Ruta del Cristal, en el YAPA Bus. Yo iba con Reverdecer Colectivo y ahí pues cotorreamos, ¿no? Y todo muy chido. Después de ahí, o sea, de haber... Yo recuerdo, ¿no? que hubo un momento en donde en la CONASAMA se organizó el Comité de Reducción de Riesgos y Daños, ¿no? De la Ciudad de México. Y en el cual yo pude entrar porque estaba con la asociación esta de medicina cannabis, de medicina cannabinoide. Y después, bueno, yo tuve problemitas ahí y ya no pude, bueno, ya decidí mejor no seguir echándole mucho trabajo a esto, pero ese comité... ¿qué pasó con ese comité? Sí se puede hablar. Ese comité técnicamente está funcionando. Ok, ¿sí? Nada más, perdón, es que es un comité súper interesante. Sí. Igual y estaría chido que nos platiques. Bueno, yo lo hablé muy así superficialmente de la vinculación, ¿no? Entonces, realmente se necesita una gran vinculación. Para sacar el Yapabús a la calle, una primera pregunta que nos hicimos, necesitamos que este sea un espacio seguro para los usuarios de sustancias, para que puedan llegar y dejar. Entonces dijimos, ¿con quién nos asociamos? Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, que tienen también su vehículo que se llama Ombudsmóvil, ¿no? Entonces dijimos, órale, con ellos. Luego, por vinculación también de ser la misma Secretaría de Salud, las jurisdicciones sanitarias de la Ciudad de México, de las que dependen los centros comunitarios de salud mental y adicciones, también dijeron, queremos participar. Como estos
estos centros comunitarios también tienen una línea de coordinación y dirección desde la CONASAMA, pues ahí era fácil la vinculación y dijeron, queremos participar porque, si se acerca alguien al Yapabús diciendo, oye, sí, está muy bien todo lo de reducción de riesgos y daños, pero tengo un problema de salud mental o mi problema de consumo está más allá de mi etcétera. Pues ahí está la vinculación con Secosamas para que vayas directo allá. Y luego dijimos, y si alguien se pone grave, así de que llegue grave, pues con el toxicológico, ¿no? El que está ahí en Pantitlán. Y luego dijimos, pues si alguien se pone psicótico, pues con el Fray Bernardino Álvarez, ¿no? Claro. Entonces más Inspira y Reverdecer, Instituto Riahora, pues ya era un buen de vinculación. Y entonces dijimos, para formalizar esta vinculación, crear un comité, que es una figura pues no vinculatoria, es una figura rara que se puede establecer y depende del mismo comité qué tanta vida, qué tanta actividad pueda tener, ¿no? Entonces era un comité para sentarnos juntos a la mesa y poder sacar una intervención completa, ¿no? Entonces, y tener vinculación con los del toxicológico, con los del Fray, si llegaba alguien así, ¿no? Entonces, se conformó el comité en una ceremonia en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, donde pues todos y todas firmaron, Clínica Condesa también, como el Capacits local de la Ciudad de México, y se conforma el comité. ¿Qué vinculación tiene? Ninguna legalmente, pero funciona como un espacio, insisto, de comunicación, ¿no? Ahorita, y ese es un tema que, digo, yo no soy político ni activista, ni mucho menos, simplemente soy testigo de la historia. El problema es que no hay seguimiento cuando hay cambios de administración, se puede cambiar el foco, estamos en un momento de transición. Ahorita los que estamos en este espacio de atención de la salud mental y uso de sustancias, estamos incluso a la expectativa de cuál va a ser la línea de CONASAMA, ¿no? Claro. ¿Para dónde va? Si va a seguir esta misma línea de reducción de riesgos y daños o no. Y desafortunadamente, pues ya lo viví, ahora es mi primera transición de gobierno, pues llega uno y paz, adiós amigos, pintamos de otro color y traemos otras ideas y pues no hay una continuidad. ¿Podría haber el riesgo de regresar incluso a una era prohibicionista? Te voy a decir, ahí hay temas, bueno, ya que entramos allá está política internacional, amigos. México está también vinculado, y vamos a ver qué pasa con Trump, políticamente con Estados Unidos y con Canadá. Sí, o sea, a través del TEMEC y a través de muchos otros mecanismos de trabajo, ¿no? Entonces, en Estados Unidos y Canadá hay una gran preocupación por la sobredosis de fentanilo y también de metanfetamina y tal. Y nosotros tenemos cierta presión, me refiero a México, de Estados Unidos de implementar y de llevar a cabo programas de reducción de riesgos y daños como parte de unas políticas que no son solo nacionales, sino ya transnacionales, ¿no? De Norteamérica. Y eso va a obligar a cualquier gobierno que llegue a trabajar de alguna manera en reducción de riesgos y daños. Okay. Que tanto como puede ser que lo reduzca simplemente a temas de observatorio mexicano, vamos a estar haciendo análisis de sustancias porque está más vinculado con análisis de sustancias me refiero de decomisos, de ese tipo de análisis, está más vinculado con seguridad. Pero estamos a la expectativa, ¿no? También algo que aprendí en este tiempo es de que los gobiernos locales son básicos más que el federal. En muchos temas el federal puede proponer, decir tal, pero el gobierno estatal, y de ahí viene la soberanía estatal, pues son los que tienen realmente
el liderazgo en cada estado, ¿no? Entonces, y ahí parece que, bueno, por lo menos en la Ciudad de México parece que muy bien, ¿no? Y en ese sentido, también hay buenas expectativas, esperamos, de que a nivel local, Ciudad de México, pues puedan seguir avanzando proyectos de reducción de riesgos y daños. Entonces, la política está mezclada con los tratamientos, con la prevención, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, aquí justamente en varias ocasiones hemos dicho que nos gustaría que quienes nos escuchan y en general las personas que somos usuarias nos politizáramos más, porque a veces como que no nos metemos mucho a pensar justo en estas cuestiones de qué tanto hay incidencia para que exista disponibilidad de servicios, qué tanto hay pues justo gente que quiere que te vayas a la cárcel por el simple hecho de fumarte un churro de mota, ¿no? Entonces ahí es donde escuchar este tipo de cosas que están pasando me parece que son positivas, y en ese sentido algo que me pasaba mucho en el sexenio anterior, que pues escuchábamos todo el tiempo esta campaña que venía desde presidencia, si no mal entiendo, que decía pues con las drogas no hay un final feliz, con las drogas te matas, ¿no? Pero por otro lado yo decía, yo sé que en Secretaría de Salud hay gente que no está promoviendo ese enfoque de todo está mal, sino más bien, o sea, un enfoque de reducción de riesgos y daños. Pero pues obviamente quien tenía la lana para hacer estas campañas, estos programas, pues era Presidencia y lo escuchamos por todos lados. Y pues desde Secretaría de Salud pareciera que era ustedes un equipo chiquito picando piedra, que creo que aún así hicieron un trabajo enorme, pero que pues ojalá también, como dices, ¿no? O sea, los gobiernos estatales pudieran adoptar este tipo de enfoques, porque al final de cuentas muchas veces son ellos quienes tienen el dinero para implementar, ¿no? Claro, todo es a nivel estatal. Entonces digo, es como dices, es picar piedra en muchos sentidos, pero ahí va, yo creo, ¿no? O sea, les platicaba, en los 90 reducción de riesgos y daños en México no se oía, cero, o sea, no había como ninguna visión ni siquiera a nivel gobierno, y no ubico quiénes eran los comisionados en aquella época, pero desde luego que no había ni siquiera en la mesa se ponía, ¿no? Y ahora siempre es un tema en cualquier conferencia, en cualquier curso, está ya es un tema que se ha visibilizado, que está en la mesa de discusión. Y pues eso es bueno, ¿no? Y aparte hay presión política de otros países, y aparte hay una necesidad real, eso también, pues la gente necesita eso. Y bueno, yo creo que han hablado de reducción de riesgos y daños ya en este programa, pero también siempre destacar que hay como yo ubico dos niveles por lo menos en la reducción de riesgos y daños, ¿no? Una es la filosofía, o sea, la visión de reducción de riesgos y daños, que yo la puedo llevar a mi consultorio, ¿no? Y ahí hay psiquiatras que trabajan bajo otra visión y psiquiatras que trabajamos clínicamente con una visión de reducción de riesgos y daños. Y esta es la visión, ¿no? Y la otra son estrategias específicas, ¿no? Jeringas estériles, chequeo de sustancias, esas. Entonces debemos de tener como esos dos niveles de pensamiento. Y por ejemplo en la CONASAM, algo que disfruté muchísimo era la capacitación a personal, que la mayoría era de psicología, también en menor medida de medicina, en mucha menor medida de trabajo social, y por alguna razón en CONASAM no hay personal de enfermería, que es un personal que debería de estar en todos lados. Pero esa es otra historia. Entonces, ya se me fue el avión, de esta parte de... Decías por un lado la visión y las estrategias. Las estrategias, ¿no? Entonces, esta visión la puede llevar una persona con su trato a una persona que consume sustancias, en lugar de llevar un trato así como tú estás mal, estás haciendo daño a tu familia, eres un monstruo. A ver, imagínense expresiones así gachas, pues todas esas y peores, y golpes y muchas otras violencias que vive la persona usuaria. Entonces, si tú como terapeuta la replicas, pues no estás haciendo tu trabajo en el tema de uso de sustancias, ¿no? Entonces tienes que tener esa visión de que, oye amigo, pues estás usando y no puedes parar, pues vamos a buscar algunas estrategias de protección, de evitar accidentes, de evitar cosas así. Y esa es otra visión, ¿no? Que debemos de recordarnos siempre.
Bueno. Bueno. Yo otra cosa que te quería preguntar, y volviendo un poco al tema de Cristal, que sé que tú has trabajado en la clínica bastante, y bueno, entiendo que desde Conasama también en un asunto claro. que hicieron unas guías con Copolar y así. Copolar. Justo he escuchado, por ejemplo, algunas visiones de algunas personas que consideran que, bueno, investigadores y activistas, que por ejemplo, en el caso de la metanfetamina particularmente, por las características de la sustancia, es más complicado hacer reducción de daños. O sea, digo, más complicado, por ejemplo, en comparación con usuarios de opiáceos, ¿no? Sí, como heroína, fentanilo. Pues es diferente, es más complejo el tema, pero sí se puede. O sea, yo por ejemplo, a las personas, y aprovechamos para hablar del tema, que tengo pacientes que usan metanfetamina, ¿no? Y como yo siempre voy a la farmacología, entonces hay que saber la farmacología de las sustancias y explicarle a la persona un error que comete mucha gente que usa metanfetamina, que es usé y en media hora vuelvo a darle otro fume, ¿sí? Cuando la metanfetamina tiene una vida media mucho más larga en el organismo, entonces tú debes de retrasar tu siguiente fume por lo menos 2 o 3 horas, porque si tú empiezas a fumar cada media hora, que es un error muy frecuente, a darles fumes, vas a tener una sobredosis de metanfetamina, ¿no? Y hablamos poco de esa sobredosis cuando ya también sientes dolor de pecho, taquicardia, sudoración, y también por acá puede brincarte la psicosis, ¿no? Entonces, esa es una recomendación que la gente no sabe, la gente no tiene por qué saber farmacología, ¿no? Pero eso es fundamental como una especie de estrategia, microestrategia. Yo le podría llamar microestrategia porque no te va a quitar quizá otros aspectos de tu problemática con la metanfetamina, pero te puede evitar una sobredosis, ¿no? Entonces, eso es reducción de riesgos y daños. Claro. Pero es difícil porque el tema de la metanfetamina es hipercomplejo. Yo siempre digo que en realidad los hombres gays no la necesitábamos. O sea, estábamos muy contentos con el MDMA, con el GHB, con los poppers, en la parte de uso sexualizado de sustancias. Al usar, yo soy usuario de todas estas sustancias, pues te mantienes en un nivel de riesgo mucho menor y eran muy buenas y, digamos, muy agradables para el sexo y todo. Entonces viene la metanfetamina y es un mercado creado por el crimen organizado. Si dicen, vamos a inundar paz, ¿no? Que la gente lo use para lo que quiera, ¿no? Pues si en Ciudad de México está lleno de hombres gays, pues chemsex, ¿no? Y ahí están los narcomenudistas en estos mismos puntos de encuentro, ¿no? Entonces, quiero decirlo y aclararlo porque ese es mi punto de vista. O sea, no necesitábamos la metanfetamina, ¿no? No es algo que surgiera de una necesidad sexual o nada. Fue impuesta y llegó para quedarse, por un lado, y ya como hombres gays que la empezaron a usar, yo nunca he usado metanfetamina, pero quienes la empiezan a usar, pues descubren que sí tiene todo un efecto pues muy potenciador del placer sexual y todo eso, lo cual es cierto, pero los riesgos de la metanfetamina son mucho más altos a nivel de producir dependencia, a nivel de producir cuadros psicóticos, a nivel de producir estas sobredosis y a nivel de, pues sí, de repente ya no poder salir de ahí, ¿no? Entonces, ese es mi punto de vista. Entonces, ya llegó, ya está aquí. Es un negocio para el crimen organizado. ¿Y qué podemos hacer nosotros? También mi punto de vista personal, que creo que lo dicen en la cortinilla inicial, hoy me lo dijeron, así está grabado. Está grabado. Está grabado también, qué bueno. Pues sí, eso, si tú no usas metanfetamina, mejor no la uses, ¿no? O sea, sí, claro. Puede ser atractiva, te llama la atención, pero los riesgos son mucho, mucho más altos. Si tú me preguntaras, oye, ¿qué tal el MDMA? Diría, hay menos riesgos, existen tales y cosas,
pero podría hasta recomendarlo, ¿no? Así para una buena sección sexual, ¿por qué no? Entonces, con GHB, con otras sustancias, el GHB tiene otro perfil, otros riesgos, también seguro han hablado de ello, pues los poppers que están en todos lados, con la mota, ¿qué tal? Y la mota, que bueno, pues ya también cada quien, pues los que usamos mota, pues sí te gusta de repente hay un toquecito, de repente, ¿no? Y por ahí antes de entrar aquí al programa, hablábamos de cómo era el uso sexual de sustancias antes del cristal, ¿no? Ya hablaba un poco de eso. Pues siempre ha habido su uso sexual de sustancias, yo creo que desde los egipcios, los romanos, desde que empezó a haber sustancias, seguro alguien dijo, esto está más rico con una cerveza, con algo así, ¿no? En el mundo gay, pues no se diga, ¿no? O sea, los poppers entraron a través del mundo gay y pues fue como la primera sustancia así, ¿no? Y se fueron sumando sustancias hasta llegar a los 90s, cuando se suma el MDMA y el GHB, ¿no? Y, bingo, ¿no? Muy buena pues mezcla, y hasta ahí todo estaba genial. Si se dan cuenta, hasta ahí no había brincado ningún tema de chemsex, aunque técnicamente le podríamos llamar chemsex. Si estás teniendo sexo con el MDMA, se llama chemsex también. Sí. Y nadie hablaba de eso y nadie se psicotizaba y nada de esto, ¿no? Entonces pasa la primera década del 2000 y entramos en la segunda década, cuando justamente hay un movimiento en los mercados mundiales y pues empieza a favorecer, llega a México, todo esto ya se encaminó a Estados Unidos, la metanfetamina, y pues es a nivel de negocio, pues es un negociazo para el crimen. Sí, claro. Sí, es mucho más barata que el MDMA y que el GHB y todo, ¿no? Claro, ¿no? Y no sé qué tan fácil o difícil sea producir una u otra, que supongo. Pero sí, entonces la metanfetamina, ustedes saben, la sintetizaron a principios del siglo XX. Se usó en la guerra, los kamikazes, tuvo su época muy interesante, también sirvió para bajar de peso. Revertir broncoaspiración. Okay. En esas épocas, estoy hablando de 2025, 1925, 1930, la gente se moría de ataques de asma porque le daba broncoconstricción y no había nada que se los... Y la metanfetamina es un gran broncodilatador. Que se daba así como en... Y se daba, pues, en esas épocas, no sé si tenían esos dispositivos, pero se los daban a las personas y volvían a respirar, ¿no? Entonces tiene una larga historia, es bien interesante, pero luego pasó al desuso, ¿no? Así, desapareció, se hablaba en los 80s, cuando yo estudié medicina, nadie hablaba de metanfetamina, nadie, absolutamente, y pues aparece en la segunda década de los años 2000. Entonces, pues bueno, esa es la historia, ¿no? A mí me gusta hablar del aspecto histórico. Sí, no, sí, es increíble. Cuando fue ese comité que dices, Drux, yo fui uno de los asistentes y la verdad... ¿Tú llegaste a ir? Aprendí mucho. Bueno, ese fue el curso. El curso que se organizó en la Derechos Humanos. Y tú viste, bueno, es un curso que organizamos 3 cursos en total. Mucha hasta historia ahorita. Y muchas medidas de reducción de riesgos muy útiles. Sí, y a un público amplio, ¿no? Entonces yo voy por la educación, por la formación del área de personal de salud. Claro. Y también para todos, ¿no? Los profesoras deberían de saber, las escuelas. Sí, empatizamos aquí en Disociados contigo en ese y para aspecto. Eso aquí, ¿no? Es un programa que pues, se abre a hablar de las cosas. Y justamente apenas estaba escuchando o alguien puso como en su Facebook, ¿no? O sea, que creo que había ido con no me acuerdo si era psiquiatra o psicólogo, y decía, no, este güey es un idiota porque piensa que solamente existe pues la abstinencia y el enfoque prohibicionista. Y lo que yo le decía es, bueno, o sea, también es un asunto relativamente nuevo que quizás no necesariamente es que la persona esté en contra, quizás eso fue lo que le enseñaron en la universidad y quizás esa persona tampoco ha buscado como conocer otras perspectivas, ¿no? Pero creo que esto pues darlo a conocer y sobre todo que las personas que se dedican a la salud mental
también a la salud física, pues Sí. conozcan un poquito más. Y que pues uno entiende que pues, casi todos tenemos prejuicios distintos sobre las sustancias y que pues habría que trabajar también eso, ¿no? O sea, sí los esfuerzos educativos, como dices, son fundamentales, tanto para quien ya pasó por la escuela hace muchos años como para quien está ahorita estudiando, ¿no? Sí, y pues ese es el punto, ¿no? Entonces, hablar de los temas de reducción de riesgos y daños también va en ese sentido, ¿no? Educar, informar, sin esas, tú mencionabas esa campaña de te vas a morir con las drogas, ¿no? Entonces hay que informar. Que te mata, te engancha, todos estos tipos de frases así. Sí, mira, se puede justificar desde la visión de una prevención universal, pero qué tan efectiva es ya en el mundo concreto, real, ¿no? Entonces, el tema de reducción de riesgos ahí está. Algo también que es muy importante destacar siempre es la vinculación con la salud física, o sea, no tenemos los psiquiatras somos muy del cuello para arriba y además se le echamos a quien caiga, pero en realidad estamos también vinculados, debemos de vincularnos, ¿no? Con la gente que trabaja, porque también pasa eso, ¿no? Llegas con el médico general o llegas con el ginecólogo, si necesitas ir con un ginecólogo o una ginecóloga, y si llegas a decir que usas sustancias, te regaña y te castiga, ¿no? Seguro, sales con tu regañada. O la otra, que es más común, es si yo tengo uso de sustancias no le digo a nadie y entonces nadie se entera y nadie sabe y no puedo hablar del tema. El closet psicoactivo. El closet psicoactivo, ¿no? Ante personal de salud, cuando vas a una consulta médica, ¿no? Lo que sea, ¿no? Y por ese estigma, luego tampoco, o sea, la gestión de placeres queda totalmente desplazada. Porque ya no... Absolutamente. No, bueno, ya queda lejano ahí. O sea, sí, eso ya... Pero creo que es el primer paso, ¿no? O sea, como el estar enterados del proceso. Ese es el primer paso, ¿no? Ajá. Técnicamente. Hablar de... Yo siempre hablo, y yo soy muy biologicista de repente, pero lo que pasa es que siempre nos olvidamos del cerebro, ¿no? O sea, también viéndolo así para el público en general, el cerebro es como... un órgano del que nunca nos acordamos, nunca, o sea, si te duele la cabeza no es el cerebro, o sea, es la cabeza, ¿no? Que no es lo mismo. Entonces, a veces con los pacientes, las personas que atendemos, los usuarios, hablar del cerebro es bien importante porque las sustancias tienen efecto ahí y es donde generan ciertas temas, ¿no? Entonces tenemos, ustedes habrán hablado acá, sustancias adictivas y no adictivas. ¿Y cómo es eso? Porque hay sustancias que no llegan al sistema, al circuito de recompensa cerebral y como los psicodélicos no llegan ahí, entonces por más que quieras no te vas a volver adicto, ¿no? Sí. Entonces, conocer esas diferencias de, ¿por qué se hace adicto al cerebro? Pues porque tenemos algo que se llama dopamina y la gente entiende, ¿no? O sea, lo que pasa es que no se los informa, no tienen por qué. Ahí es donde yo no sé hasta dónde debes de saber estos temas, en dónde empezar a hablar de estos temas, ¿no? En la primaria, en la secundaria. Yo tuve uno de los pacientes más jóvenes que he visto en este año, un chavito de 13 años que el motivo de consulta era consumo de cristal, ¿sí? 13 años, ¿no? Entonces, pues ya veo al chavito, un chavito flaquito, chiquito, así, muy adolescente, y pues la historia es de que se lo habían regalado afuera de su escuela. Él ni sabía que era el cristal, es decir, no tenía la menor idea, ni siquiera sabía muy bien cómo se consumía y lo inhaló, ¿no? O sea, no sabía que se prendía, no tenía la menor idea, y de esa bolsita que tenía, que le regalaron, eso, hasta ahí llegamos en cuanto a la información, pues se la compartió a sus amiguitos, ¿no? Y ahí fue donde se enteraron en la escuela, y porque el amiguito le fue a decir a no sé quién, y el caso llegó a las autoridades y a la mamá, y pues todos consternados, ¿no? Y pues luego, imagínense que los psiquiatras y te avientan a ti, yo ¿por qué? No es así, porque yo tengo que resolver todas estas cosas. O sea, no hay nadie que te echen antes de ti para resolver, ¿no? Entonces, lo digo de broma, pero sí es un trabajo interesante de psiquiatra, ¿no?
Y entonces, el caso es de que el chavito con un evidente TDAH, brincando así, no tenía la menor idea de qué era el cristal. Se enteró después, así de que esto es cristal y es muy peligroso y no sé qué. Y el punto es de que pues, no era adicto, no era nada, simplemente yo decía una víctima más del narcotráfico en ese sentido. Y la pregunta es, entonces a esa edad ya hay que hablar del cristal. Ya hay que, no a los 13, sino a los 12, a los 11, a los 10. O sea, ¿qué edad debemos de empezar a hablar del cristal, ¿no? Y de otras sustancias, ¿no? Entonces, pregunta, a ver, ¿usted qué piensa? Yo a ver, díganme. A ver. Que es así desde el mismo momento que empiezas a hablar de una chela. Así a los 5 años, 6 años. Okay. Si una chela está en tu mesa... ¿Qué es eso, no? ¿Por qué no la puedo tomar? Exacto. ¿No? Esto no puede ser, mijita. No. O sea, desde el primer momento en que le dices a alguien no puedes tomar una chela, también existe el cristal, existen otras sustancias. Sí. Ese es mi punto de vista. El cigarro que se ve por todos lados, ¿no? Sí, yo creo que es un poco como la educación integral en sexualidad, ¿no? O sea, que no es como que a los 6 años le vas a hablar al niño de cosas muy intensas, pero por lo menos ya empiezas a introducir los temas poco a poco, ¿no? Pero justo estaría bueno hacer un episodio al respecto con algunos... Ubico algún especialista en este tema de educación sobre psicoactivos, pero bueno, para desafortunadamente, ya se nos acabó el tiempo. Claro, es cierto. Pero muchísimas gracias, Hugo. La verdad es que es súper interesante. Digo, a mí, además de que me encanta toda la historia y la política, o sea, escucharlo de alguien como tú que ha estado como en medio de todo el huracán que ha sido este trabajo con sustancias en México, pues ha sido un placer. Yo soy fan. Oye, nada más rápido, ¿y tú vas a seguir haciendo reducción de riesgos? Claro, yo voy a estar ahora, no sé si puedo decir el nombre, Claro. Instituto Nacional de Psiquiatría, donde hay líneas de trabajo de reducción de riesgos y daños. Clara Fleis, una gran investigadora de ahí, ha trabajado intensamente en la zona de Tijuana y Mexicali. Y sí tengo planes Qué bueno. de seguir trabajando. Perfecto. Bueno, y además das consulta, ¿no? Por si alguien Y necesita. vale, doy consulta psiquiátrica. Oye, si ¿y alguien dónde te necesita. pueden seguir tus redes, etcétera? Me pueden seguir en Instagram como Hugo1965, soy de la generación del 65, y en Twitter, nada más que ahí todo es acerca de la guerra de Gaza, si me quieren seguir y estar enterados, es @Hugo G, TDH, ayúdenme, Hugo G, ZZZ, 3ZZ, y también en Facebook igual, Hugo G, ZZZ. Ese día que estábamos ahí, bueno, Hugo es bien chido y estábamos en el cumpleaños de Ricardo ahí en el área de los Pachecos ahí, Sí, ese día. Y sí, casi que lo descredencializo porque que no se sabe ninguna canción, porque cantaron La Gata Bajo la Lluvia. Y yo dije, ¿cómo que no se la sabe? No te preocupes, estoy igual. Pero ya vi que Yo ya sí, no la tengo memoria credencial. nos falla. No me recuerdo ni de mi propia dirección en Facebook. Yo ya no tengo credencial de gay. Así que bueno. Oye, yo solo quiero mandar un saludo porque hubo harto saludo y también a mi grupo de marihuapos, Luis Vegas y Gil Vega, les amo muchísimo. Bueno, oigan, muchas gracias por escucharnos. Ya saben dónde sintonizarnos. Vamos a tener un episodio especial navideño. Así que permanezcan. Spoiler alert. Spoiler alert. Sí, pues bueno, ya estamos cerrando 2024. Y pues qué mejor que cerrarlo con Hugo. Y Sí, gracias, nos vemos. gracias. Nos escuchamos pronto. Muchas gracias y por venir. No, gracias, Les mandamos gracias. Fue divertidísimo. besitos a todos. Besitos. Bye.